en el Evangelio de la gracia de Jesucristo. La iglesia tiene que conocer la diferencia entre lo que es predicar la palabra y predicar el Evangelio de Jesucristo. Jesús nos llamó, sí, a predicar la palabra, claro, pero Él dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Él nos manda a predicar el Evangelio. Amén. Entonces, por eso el Señor ponía en mi corazón, cuando estaba yo orando por mi predicación, la iglesia tiene que conocer la diferencia entre lo que es el Evangelio de la gracia y lo que es el resto de la palabra de Dios. Porque muchos pensamos que el Evangelio es cuando uno habla del Génesis, o habla de Primera de Samuel, o habla de Ruth, de Jonás, y dice uno, pues estoy predicando el Evangelio. No, hermano, no estás predicando el Evangelio. Estás predicando la palabra de Dios, pero no el Evangelio. Y en esta tarde vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 16 para empezar, y cíñanse sus cinturones cada uno, porque de aquí van a salir con algo nuevo en sus corazones. Se los garantizo que aún las personas tal vez que han estado en el Señor mucho tiempo, tal vez nunca se habían hecho esa pregunta de decir, bueno, el Señor nos manda a predicar el Evangelio, pero no saben cuál. Y creen de que cuando aquí se predica la palabra de Dios, se está predicando el Evangelio. No, amado, yo les voy a predicar y hoy no les va a quedar ninguna duda de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer primeramente para tomar una enseñanza para nosotros mismos. Romanos 1, capítulo 16, que nos dice así. Escuchen, con palabra, con oído espiritual. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Dijo, aquí está escribiendo Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Es palabra del Espíritu. Y está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Y nos dice también aquí, ¿por qué no se avergüenza? Dice, no me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Fíjense bien que dice poder de Dios para salvación. Hace la diferencia. ¿Qué es lo que te salva? ¿Qué es lo que te lleva, te perdona los pecados? ¿Qué es lo que te sana tu cuerpo? ¿Qué es lo que sucede cuando sos libre de un hábito? El Evangelio. Es el Evangelio el que tiene el poder, porque aquí lo dice, mire, claro, que no se avergonzaba porque el Evangelio es poder no de un hombre, es poder de Dios. Cuando Jesús se fue de este mundo, dijo, id por el mundo y predicad. No dijo predicad la palabra, no dijo predicad el Evangelio al mundo. ¿Cierto o no? Quiero que me digan yes, aplaudan, el que no, el que diga amén por lo menos. Amén. Yo estoy de acuerdo que podemos predicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y esa es palabra de Dios. Esa palabra te hace un cambio en tu corazón, en tu vida. Pero realmente la que te da la gracia para vivir sano, para vivir libre de hábito, para vivir libre de condenación, para vivir libre de todo lo que nos acosa en el alma, es el Evangelio. Y yo se lo voy a demostrar hoy para que ustedes lo entiendan, cómo, en dónde está el Evangelio. ¿Ok?
en dónde está el Evangelio. Pero vamos a seguir. Dice aquí Pablo que el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué significa que el Evangelio es poder de Dios? Es fuerza de Dios. Los que creemos en el Evangelio, la palabra Evangelio en cualquier idioma que lo digamos quiere decir buenas nuevas. Entonces Jesús dijo, id por el mundo y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Sí, quiero que veas la diferencia. Quiero que puedas decir, ok, yo predico la palabra. Podemos traer la palabra del Génesis y aplicarla a nuestra vida y concluir con el poder del Evangelio en esa palabra. Amén. Es algo muy importante conocer esto, hermano. Encontramos que en el Evangelio se encuentra el poder de Dios en el Evangelio. Oigan bien, en el Evangelio, E-N, no por el Evangelio, en el Evangelio. Se encuentra el poder de Dios todopoderoso. Dice que es poder de Dios, el Evangelio. Para liberar, ¿sabe lo que el Evangelio tiene de poder? Te libera de pecado. ¿Quién más te puede liberar de pecado? Nada, ni nadie. El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas, ¿cuáles son? Pongan atención. Las buenas nuevas es todo lo que Jesús hizo por nosotros en su obra consumada. Démosle un aplauso al Señor. ¿Sí? El Evangelio encontramos pues que es poderoso para liberarte de pecado. El Evangelio es el único que te puede sanar las enfermedades. El Evangelio es el único que puede liberar tu alma de sentimientos negativos como resentimiento, como dolor emocionales, rechazo y cosas que uno trae en su alma. No hay ningún poder, oigan hermano, ningún poder en el mundo que te libere más que el poder del Evangelio. Y no es cualquier Evangelio. Yo les voy a explicar eso también. No es el evangelio que tú tal vez crees que así es. Es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Vamos a verlo, no quiero irme adelantando porque no es así la cosa. Vamos a seguir viendo que el evangelio es poderoso. El evangelio nos da poder sobre el diablo. El Evangelio te da poder sobre la carne. El Evangelio te da poder sobre el mundo si te ataca. Sí, es el Evangelio el que te libera. Nada más que el Evangelio. Yo les digo algo, yo estoy estudiando muchísimo sobre eso porque en verdad la iglesia de Jesucristo, amados, tiene que conocer la diferencia entre predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas de Jesucristo, de nadie más, de Él, y saber la diferencia de lo que es predicar concerniente a otras cosas que también son buenas, que es palabra de Dios, pero no es lo que te libera. Es el Evangelio el que te libera de todo. Te libera también del diablo, del poder del diablo, de la enfermedad, de las aflicciones, de las tristezas, de todo. En el poder del Evangelio está tu sanidad completa. Yo te lo voy a enseñar hoy. No me quiero dilatar mucho, pero usted sabe, tengo que enseñárselo. ¿En dónde se encuentra el poder del Evangelio? Si quiero que sepan, en la obra consumada de Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio.
En su muerte y en su resurrección está el poder de liberarte del pecado, ese es el poder del Evangelio, de sanar tus enfermedades, el poder del Evangelio, de poder para liberar el alma de tus aflicciones en el Evangelio, y el poder, sobre todo, poder de las tinieblas y del diablo, la carne y el mundo. Ese es el poder del Evangelio. Los cristianos deben conocer lo que la obra consumada de Jesús les ha provisto. Hermanos amados, nosotros a veces los cristianos sabemos de que Jesús murió por nosotros y que Jesús en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Lo conocemos, lo sabemos, nos lo han predicado y lo creí cuando fui salva. Pero realmente es más que eso. Es el principio. El Evangelio se vive todo el tiempo a través de los años. El Evangelio no es solamente para el que está perdido, que no conoce a Jesús, que está en el mundo y nunca ha recibido a Cristo. Es parte del Evangelio hacer eso, pero el Evangelio es también para el cristiano, para que el cristiano conozca el poder del Evangelio, el poder de sanidad que tiene, el poder de liberación que tiene y el poder que tiene en el Evangelio de Jesucristo, que es su obra consumada. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, a veces se les enseña a la iglesia en general, hermanos. Yo no critico a nadie, yo solo estoy enseñando lo que a mí Dios me enseñó. Pero se les enseña que Jesús murió por sus pecados. Pero Jesús no solamente murió para salvarte del infierno, como te dije. Él derramó su sangre y sufrió en su cuerpo físico para liberarnos de las consecuencias que el pecado causa. El pecado tiene consecuencias. Hay muchas personas que vivimos en la gracia y podemos decir, sí, pues ya Jesús me perdonó, yo ya no tengo pecado, ya perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y es correcto, no están mintiendo, yo también lo digo, porque la palabra me enseña que Él llevó todos mis pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros. Pero eso no te da la licencia para pecar. Porque el pecado, amados hermanos, trae consecuencias. Cuando tu alma peca, porque ya tú no pecas, tu espíritu no peca, tu espíritu está guardado y resguardado por el poder del Espíritu Santo. Y tu espíritu ahí no puede entrar ninguna maldad porque ahí está Dios. Pero tu alma peca. Y cuando tu alma peca, hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. El pecado trajo consecuencias cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso. Perdieron todo lo que Jesús nos ganó en la cruz. Perdieron la relación de Dios con ellos. Perdieron la sanidad que tenían. Perdieron todo lo que ellos eran, pues, unas personas, digamos, en ese tiempo que estaban en el Edén. Eran unas personas sanas, unas personas que no había maldad en ellos. Todo eso se perdió en el Edén, pero cuando Cristo vino, Él lo restauró de nuevo a su iglesia. Amén. Entonces vamos viendo en antes de entrar a lo que Jesús hizo en la cruz, vamos a ver lo que es el poder del Evangelio, como Jesús lo habló en Lucas capítulo 4. Vamos a ir a Lucas, aleluya. Lucas está aquí en el Evangelio. Sí, el Evangelio es lo que Jesús hizo caminando en la tierra y lo que Él nos dejó con su muerte
y resurrección. Aleluya. Vamos viendo Lucas 4, 18, que por cierto es el lema de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se abrió con ese versículo bíblico, Dios me lo dio a mí, y es el lema de la iglesia, y es el Evangelio. Dice aquí en el versículo 18, escuchen hermano, esto te va a transformar tu forma de ver lo que es el Evangelio verdadero, y cuando predique o cuando enseñe, vas a poder decir, voy a predicar acerca del Evangelio o voy a predicar la palabra de Dios. En general, que te libere, también lo puedes hacer, pero tenés que conocer lo que es el poder del Evangelio. Mire, aquí Jesús dijo en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí mucha gente dice en este mensaje, pues, ¿y por qué dice a los pobres? Entonces solo a los pobres se les predica el Evangelio. Porque tenemos una mentalidad, hermanos, créanmelo todos nosotros, que asociamos al pobre como aquel que no tiene dinero o no tiene esto o no tiene aquello. Ese es pobre. Y aquí no está hablando de ese pobre. Aquí está hablando de aquella persona que realmente cree que tiene todo y que lo puede hacer todo en él y no busca al Señor para que le dé la sabiduría de hacer sus cosas y vive enfermo, vive triste, vive decepcionado, vive mal. Ese es un pobre. Ese es un pobre. Verdaderamente el pobre es el pobre espiritual, emocional. Por eso es que Cristo vino y dijo, voy a darle un mensaje de esperanza a los que hacen, que es lo que no tienen esperanza. Luego dice, me ha enviado también, dice aquí el Señor, me ha enviado a dar, a sanar, ¿a quién? ¿Qué hace el Evangelio? Sana a los quebrantados de corazón. Good news. Si tú lo tomas en tu corazón eso, recibes una gran bendición. Porque ya sabes que el Evangelio te va a sanar de tu corazón quebrantado, de aquellos que te hicieron, de aquellos que hablaron de ti, de aquellos que te rechazaron, de aquellos que no te quisieron, de aquellos que hablan y dicen cosas. El Evangelio es la sanidad para tu alma. Amén. Quebrantado de corazón. Estoy quebrantada de corazón. El Evangelio es la solución. Por eso es que es poderoso. Y ustedes están pensando, yo estoy viendo sus caritas y están pensando, ok, pero ¿cómo lo hacemos? Pues ya entendemos. Vamos a llegar a ese momento, yo les digo, en un segundo. El Evangelio dice, envió a Jesús a sanar a los quebrantados de corazón, a las personas que están quebrantadas de corazón, que han perdido tal vez un familiar en un accidente, han perdido hijos que tal vez se han ido de las casas y no los pueden alcanzar. Exacto, son quebrantados de corazón. ¿Cuál es la solución? El Evangelio. Por eso es que les estoy yo hablando que el Evangelio no es solo para el nuevo que estamos atrayendo a Cristo. El Evangelio es para todo. El Evangelio es poder de Dios todos los días. Y dice, el Evangelio nos manda a pregonar libertad
Oigan bien lo que hace el Evangelio. El Evangelio liberta. Te liberta de esa mente cautiva que te lleva tal vez a hacer cigarro, marihuana, licor, droga o muchas otras cosas que no, pues no sé, no se me vienen en este momento, pero tu mente está cautiva. Y Jesús en el Evangelio vino a liberar a los que estaban cautivos. Eso hace el Evangelio. Y también da vista a los ciegos, a los que no ven la palabra, a los que no ven cómo poner la palabra en obra. No solo son ciegos físicos, y pone en libertad a los oprimidos. Eso hace el Evangelio de Jesucristo. Pero en esta tarde, como el tiempo pues no es tampoco como, digamos, muy amplio como para mucha enseñanza, voy a continuar diciendo lo mismo. El poder de Dios está en el Evangelio para salvación. La palabra salvación no es solamente salva del alma, es salvar, es sanidad, es fortaleza, es liberación, todo lo que acabamos de nombrar en Lucas 4:18. Ahora, vamos a ver en Isaías 53, vamos a ver lo que, no, antes de Isaías vamos a ir a Gálatas 1:7. Se me pasaba Gálatas, que es muy importante. Gálatas 1:7 dice así. Aquí está. Ok, escuchen. Gálatas 1:7 dice, está hablando también el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice, está hablando y dice en el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, oigan bien, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de quién. Quiero que eso lo digan. ¿El evangelio de quién? Fíjense bien que dice de Cristo. El evangelio es de Cristo. Y aquí dice algo que es bueno aclarar un poco, porque Pablo estaba maravillado, el Espíritu Santo le enseñó lo maravillado que estaba y lo escribió. Dice que se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Y saben qué, hermano? Para seguir un evangelio diferente. Ustedes saben que no hay otro evangelio más que el de Cristo. Yo ya les expliqué. El evangelio es el de Jesús. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús vivió caminando en esta tierra y en su obra consumada, ese es el evangelio. Ese es el que te da todo lo que nombré hace rato. Entonces, el resto de la palabra de Dios, el resto del libro, del texto bíblico, ¿qué es? Si no es el evangelio. Escuche, quiero que lo apunte. El resto del texto bíblico es la palabra de Dios, pero no es el evangelio. El evangelio es buena nueva para salvación. Así de simple. Buenas nuevas para salvarte.
¿Para salvarte de qué? Del infierno. ¿Para salvarte de qué? De las enfermedades. ¿Para salvarte de qué? De los malos hábitos. ¿Para salvarte de qué? De la tristeza. El evangelio es poder para salvación. Interesante, hermano. Cuando uno llega a este conocimiento, créanme lo que uno ve diferente el caminar con Jesucristo. Aquí nos dice la palabra que quiero pues que reciban, como dije, que el Evangelio es de Jesucristo. Y ya nosotros no estamos bajo la ley, Jesús nos puso sobre la gracia. Ley quiere decir lo que uno hacía antes, guiado por las personas que nos predicaban o nos enseñaban, o nosotros mismos pensábamos, ay, si yo me porto bien, pues a mi Dios me va a bendecir porque soy bien portado. Yo no le estoy diciendo a nadie que se porte mal. Don't get me wrong, como dicen, ¿no? Pero Dios te ama igual cuando te portas bien y cuando no te portas. ¿Saben por qué? Porque Él te ama por lo que Cristo hizo, no porque tú has hecho algo para que Él te ame. Entonces, no continuemos creyendo que si hacemos más cosas y más cosas buenas, Dios me va a amar más. Dios te ama regardless. It doesn't matter. No importa. Él te ama no por lo que tú eres, no porque tú eres tal vez una persona que tiene una debilidad. Él te ama porque lo que hizo Jesús en ti y Jesús vive hoy dentro de ti. Por eso es que te ama Dios. Vamos a ver entonces, amados hermanos, el Evangelio de la gracia, que es el verdadero Evangelio. Amén. El Evangelio de la gracia habla de que ya fuimos perdonados. El Evangelio de Jesucristo de la gracia te enseña que Jesús te hizo justo en la cruz del Calvario. Ya no eres pecador. Deja de decir que tú eres un pecador, que Dios te ha bendecido, pero que tú eres un pecador arrepentido. Tú no eres un pecador arrepentido, ni yo. Nosotros ya no somos pecadores porque tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos dio su naturaleza y en su naturaleza no hay pecado. Y tú eres espíritu y tu espíritu no peca porque allí vive Dios. Entonces, ¿tú quién eres? Espíritu. Y el espíritu no peca, entonces no eres pecadora. Peca porque tu mente no ha sido renovada con la palabra de Dios y por eso los residuos que dejó el viejo hombre, porque el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ya fue, no va a ser. Pero dejó un residuo de tus pensamientos viejos, de tu forma de hacer las cosas a la manera vieja. Y cuando tú dices, ay, es que yo hice esto mal porque, ay, Dios mío, perdóname. Sí, está bien, dile, Señor, perdóname, gracias por tu perdón. Pero no entre en condenación, porque la condenación no viene de Dios. La condenación viene del diablo para apartarte de Dios. El Espíritu Santo no te condena, el Espíritu Santo te convence. Y el Espíritu Santo te convence del pecado con amor para que tú cambies, pero no para condenarte y alejarte de Dios. Debes de conocer eso. Ese es el Evangelio. Estoy predicándote el Evangelio en este momento. Vamos viendo que el Evangelio nos hizo justos.
¿Cómo sé yo eso? Que el Evangelio me hizo justa. ¿Saben lo que es ser justo? Ser justo es no ser pecador. Y vamos a ver, antes de entrar a la cruz, 2 Corintios 5, ahí mismo, 2 Corintios 5. Quiero que te quede hoy claro en tu corazón lo que estás oyendo. Quiero que sepas quién sos, quién eres. Lo que el Evangelio hace en ti cada día, cuando conoces que el Evangelio está trabajando en tu vida cada día. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21, dice, escuchen para que lo entiendan, hermano, al que no conoció pecado. Fíjense bien, ¿quién es el que no conoció pecado? ¿Quién? Jesús. Por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. Jesús recibió todos tus pecados en la cruz del Calvario. No solamente los pasados, los presentes, cuando recibiste a Él, los futuros. Todo. Colosenses lo dice. Lo hizo pecado, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, escucha y recibe, justicia de Dios en Él. ¿Sí? Justo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermano. Digan, yo lo recibo en su espíritu. Gracias, Señor. Todo esto es por gracia y por gracia. Ok, ahora vamos a ir a ver cómo nosotros podemos aplicarnos el Evangelio a nuestra vida. El Evangelio de la gracia no es solo para oírse, es para vivirlo. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no es para que lo veamos clavado en la cruz y qué hermoso, ay, mi Señor me sanó, me perdonó. No. Nosotros tenemos que vivir en la verdad de la obra consumada. Nosotros no podemos decir cada día, bueno, qué lindo, gracias Señor porque moriste en la cruz. No, esa muerte fue la tuya. La palabra dice que fuimos crucificados, Romanos 6:6, fuimos crucificados con Cristo Jesús. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Por eso es que tenemos vida eterna. Nos regaló vida eterna el Señor. Somos hijos de Dios, como decía el cántico hoy. Pero la iglesia tiene que saber por qué es hijo de Dios. No es nomás, soy hijo de Dios y chévere, qué lindo, soy hijo de Dios, pero vivo como un hijo del diablo porque vivo bien enfermo, vivo bien deprimido, vivo bien triste, vivo sin dinero. Hermanos amados, esa es falta de conocimiento del Evangelio, de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer lo que ella hizo y aplicarla a nuestra vida cada día. No es algo que me lo contaron y está hermoso el cuento y la historia. No, no, esa es tu historia. Amén, hermanos. Vamos a ver aquí. La palabra de Dios dice, para no durar mucho, la obra de la cruz debe ser una experiencia, porque ese es el evangelio de la gracia de Jesús. Una experiencia en tu mente espiritual, en tu vida, en cada creyente. Debemos tomar conciencia
de la obra consumada. Pero la mayoría, hermanos, de los cristianos conocen la obra consumada, que Jesús murió por ellos, pero no se la aplican porque no saben cómo aplicársela. Y eso es lo que estamos hoy viendo con la palabra de Dios. Y sí, vamos a ir primeramente, les había dicho Isaías, pero vamos a ir a Lucas capítulo 22. Aleluya, oh Shataba. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Bendito eres. Oh, le alabamos en esta tarde. Le adoramos. Él es el Señor de nuestra vida y de nuestro corazón. Gracias, Jesús. Te adoramos. Lucas 22, 42 dice, oigan, hermanos, Jesús estaba en Getsemaní después de haber cenado con sus discípulos. Y la palabra lo dice que él fue al monte de los olivos y que sus discípulos le siguieron. Pero también nos dice la palabra que cuando llegó a aquel lugar, les dijo que oraran para que no entraran en tentación. Y los encontró dormidos, hermanos, no oraron. Y saben, por eso fue que todos se corrieron cuando lo arrestaron al Señor. Y por eso es que Pedro lo negó, porque entró en tentación por no orar. Interesante. Cuando llegó, dice, a aquel lugar, les dijo orad. Y dice en el versículo 41, y se apartó de ellos a distancia como en un tiro de piedra, y puesto de rodillas, qué hermoso mi Señor, se puso de rodillas, hermano. Y aquí vemos mucho que no nos ponemos de rodillas porque nos duelen, ¿ah? O porque no queremos. Él se puso de rodillas para orar. Y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice aquí que el Señor, ustedes pueden pensar, el Señor no quería morirse. Quería que el Padre cambiara el plan. ¿Verdad que todos pensamos eso al leer eso? Pero no fue así, hermano. El Señor pensaba en la separación de Él con el Padre. Porque Él y el Padre y el Espíritu Santo nunca se separan, son una misma persona. Y Él sabía que iba a haber un momento en el cual Él iba a estar separado del Padre. Y eso a Él le dolió muchísimo. Porque aquí nos dice la palabra que se le apareció un ángel del cielo. Imagínense cómo estaba para fortalecerle. Estuvo en agonía, pero en vez de desmayar, oraba más intensamente. Y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos amados, su sudor como gotas de sangre. Los médicos dicen que esto sucede cuando hay un estrés muy, pero muy grande. Tiene un nombre médico, eso. Se rompen ciertos vasos. Yo no soy médico, hermano, pero lo estuve leyendo. Se rompen ciertos vasos sanguíneos de tanto estrés que hay, que esa sangre se mezcla con, digamos, con tus lágrimas y pues es una condición, tiene un nombre, no sé cuánto se llama. Y es una enfermedad muy, pero muy rara cuando le da a la gente, así no se ve. Pero puede suceder en una persona cuando está en un estrés extremado.
Pero vemos aquí que el Señor brotó sangre 7 veces. Se lo voy a hacer más rápido. 7 veces brotó sangre del Señor Jesús. Y yo quiero que esto lo deposites en tu espíritu, esta verdad, porque el 7 es número de éxito. ¿Ok? Vamos viendo que Jesús en la cruz todo lo que sufrió. Vamos a ver el capítulo 23, 11. 23, 11 dice, entonces Herodes con su soldado, oigan, no solo Herodes, con su soldado, le menospreció y le escarneció, vistiéndolo con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Jesús fue menospreciado para que nosotros, oigan bien, ahí está el Evangelio de la gracia, para que nosotros no fuéramos menospreciados, para que nosotros pudiésemos decir, gracias Señor, porque tú fuiste menospreciado. Y este dolor de menosprecio que yo siento en este momento, tómalo tú y sana mi alma. Tenemos que tomar lo que Él hizo y aplicarlo a nuestra vida. Porque Él no fue y fue menospreciado por gusto, porque lo menospreciaron y era, pues, ¿qué vamos a hacer? Así era. No, no, no. Él fue menospreciado por nosotros. Él no tenía que haber sido menospreciado, pero fue por ti y por mí, pero te lo tienes que apropiar en tu propia vida. Él sufrió mucho, mucho rechazo. Miren, en Lucas 23, 18 nos dice, mas toda la multitud dio voces una diciendo, miren lo que decían, fuera con este, le decían este, y suéltalo a Barrabás. ¿Cómo se llama eso, hermano? Rechazo. Él sufrió rechazo. Ese es el Evangelio, hermano. En este momento yo te lo estoy predicando. Yo te estoy diciendo, Jesús en la cruz sufrió rechazo, pero yo no me quedo allí diciéndote, sufrió rechazo y tú, ay, no. Para que tú no lo sufras. Para que tú y yo no suframos el rechazo. En 23, 24 dice, perdón, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Eso dice en 23:36, perdón, 23:36 dice, quiero hacerlo más rápido. Los soldados también le escarnecían, o sea, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre. Hermanos amados, también los soldados lo escarnecieron. Y podemos ver y decir, el Evangelio dice que Jesús fue escarnecido. Yo quiero continuar para terminar con esto. Isaías 52:14, no lo busquen, dice que fue golpeado su rostro, fue disfigurado. ¿Saben para qué? Es que todo tiene un porqué. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es decir, fue disfigurado, es que horrible lo que le pasó al Señor. No, fue disfigurado, ¿por qué? Para que yo me lo apropie, para que yo viva bajo ese pensamiento de Dios. Fue disfigurado, ¿para qué? Su rostro.
para restaurar nuestra identidad. Porque la mayoría de las personas, cristianos también, no sabemos quién somos. Si yo te pregunto quién eres tú, me dice, si eres José Medrano, me dice, pues pastora, yo soy José Medrano. Pero tú no eres José Medrano. José Medrano es tu nombre, pero ese no eres tú. ¿Sí? Tú eres un hijo de Dios con vida eterna dentro de ti. Eso eres tú. La corona de espinas, hermanos. La corona de espinos nos libera de escasez. ¿Por qué? Porque si leemos en Génesis, Dios dijo, y maldeciré la tierra con espinos y dardos, para que no te dé el fruto, cuando maldijo a pues, la tierra por Adán y Eva. Y Jesús tomó los espinos, tomaron ellos los espinos, sin saber que se estaba cumpliendo una profecía, hicieron una corona con unos grandes espinas de este tamaño, se la pusieron en su sien que se enterró hasta adentro. Y en ese momento, la maldición que fue puesta sobre la tierra fue quitada por la sangre que esas espinas recibieron. Nosotros como iglesia podemos decir que no estamos bajo ya la maldición de la tierra. Ya espinos y abrojos no nos dará la tierra a nosotros cuando sabemos este evangelio de Jesucristo. Si nosotros no lo sabemos, vamos a seguir cosechando de la tierra cosas que no están bien. Amén, hermano. Por eso es que estoy hablándoles de eso, de maldición de plagas en la tierra. Nosotros tenemos que tomar posesión de ello, bendiciendo nuestra finanza, porque también nos libera la tierra de plaga, nos libera nuestras finanzas, también son libres, porque la tierra fue maldecida por Dios. Pero para nosotros hoy la tierra que pisamos es santa. Amén. Al traspasar su costado con la lanza, ¿qué pasó? Hubo liberación del dolor del rechazo. Fue el corazón el que le tocaron. ¿Dónde sentís tú el rechazo? Cuando alguien habla mal de ti o cuando alguien se expresa mal de ti. Aquí. Te duele. Pero yo quiero decirte algo. Si tú conoces que el costado de Jesús con la lanza fue traspasado para liberarte a ti del dolor, del rechazo, cuando sientas ese dolor, puedes aplicarte el poder de la sangre que fue vertida cuando traspasaron su costado, porque la sangre de Jesús está vigente, está en la eternidad. Y nosotros podemos aplicarnos el sacrificio de Él en cualquier momento. En Isaías 53 dice que su espalda fue azotada, que la llaga fue una llaga, no dice por sus llagas, dice por su llaga, singular. Fuimos nosotros sanados. Lo repetimos, es uno de los versículos que más repite la iglesia. Por la llaga de Jesús yo fui sanada. Y fui sanada y nada pasa, yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo si yo lo he dicho? ¿Por qué no lo veo si yo lo he repetido? Porque no se trata de repetición, amados hermanos, se trata del conocimiento revelado de ese sufrimiento.
Cuando ese sufrimiento, de ese azote, de esa llaga, tú la entiendes y dices, la llaga de Jesús me sanó. Yo aplico en mi pierna, en mi corazón, en mi columna, aplico esa sangre de esa llaga. ¿Sí? Tienes que aplicarla. Ella no está ahí para que la veas, está para que te la aplique. Es tu bendición, es tu herencia. La iglesia no camina en esa herencia, hermano. En Mateo 27:35 dice que brotó sangre de sus manos y pies. ¿Por qué? ¿Qué sanidad nos da eso? Esa área del evangelio. Eva y Adán con sus manos tocaron la fruta que le dio entrada al pecado. ¿Con qué la tocaron? Con las manos. Tus pies te conducen también a caminar hacia el pecado. Entonces, esa sangre que fue vertida de sus manos y pies nos da libertad de culpabilidad. Sí, tenemos todo. Jesús nos dio todo en la cruz. Por eso es que Él dijo, todo está consumado. Para que no busquemos más hacer esto y hacer el otro. Si tú haces, caes en la ley, no en la gracia del evangelio. No hagas. Toma de la palabra. Aplícatela, vívela. Di, es mío. Esa sangre que fue vertida por tu llaga me da sanidad. Es mi sanidad, Señor. No solamente decirlo, creerlo en tu corazón. El evangelio se cree. Ese es el evangelio. Lo que yo les estoy predicando es el evangelio de Jesucristo. ¿Están entendiendo, hermano? El evangelio de Jesucristo. La cruz revela a tu corazón cómo vivir en el poder del evangelio. Hoy nosotros tenemos su vida, tenemos su victoria. ¿Dónde está? ¿Dónde está el evangelio hoy? Dentro de nosotros, en nuestro corazón. Pero ¿saben por qué no es efectivo? En nosotros que estamos queriendo solucionar problemas de finanzas, Jesús ya los resolvió en la cruz. Por no tener el conocimiento de que lo que Él hizo, que es el evangelio de la gracia de Jesucristo, nos corresponde a nosotros y tenemos acceso a Él por medio de la palabra. La iglesia tiene que conocer esta verdad. La iglesia no puede seguir viviendo en la oscuridad de una enfermedad, de vivir sin recursos, de vivir con tristeza, con resentimiento y todas esas cosas dentro de su alma, cuando tiene la mayor bendición del mundo, tiene a Jesús dentro de su corazón, por medio del cual puede ser vencedor en todas las áreas que está pasando. Amén, hermano. Entonces, la cruz es el evangelio de la gracia. Cuando Jesús dijo, consumado es, dijo, ya les entregué todo. Sos perdonada, sos sanada, sos liberada, sos bendecida, tenés paz, tenés amor, tenés todo. En la cruz, Él lo dio. Y ese es el evangelio de la gracia. Pongámonos de pie. Gracias, Señor.